Buena gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos del fin del mundo, la ciudad más austral. Seguimos Ushuaia. en el fin del mundo, ojo. No me voy a cansar de arrancar los videos diciendo eso, que estamos en la ciudad más austral. Miren, ahí, el Monte Olivia, el cerro Los Cinco Hermanos. Un día particular hoy en la ciudad de Ushuaia, a pesar de que está nublado, que mayormente está así, vamos a decir la realidad. Está haciendo unos 15 grados. Prácticamente nos estábamos yendo de Ushuaia, pero nos quedamos unos días más. Hace más de un mes que estamos ya acá en Ushuaia. Y gracias a la familia de Tati, Claudio y Nico que nos ofrecieron pasar unos días más acá en su casa. Así que nos mudamos, estamos como si fuera un poco más al centro de la ciudad. Y hoy es un día muy especial. Nos hicieron un regalo increíble. Estamos totalmente sorprendidos, pero ahora tenemos que bajar hacia el lado donde están el muelle, el puerto, y ahí le contamos un poco más. Increíble la cantidad de autos que hay y combi. Mirá lo que es. Ushuaia está muy movido, y eso porque hay 1, 2, 3, 4 cruceros terriblemente grandes. Y tenemos la visita, algo impresionante. Tenemos ahí el rompehielo que llegó hace un par de días. Ahora lo vamos a ver un poco más de cerca. Esto es lo que tiene Ushuaia, ¿no? Bah, como todas las ciudades, así que son muy turísticas. Es un bardo, un quilombo andar. Sí, el tránsito es bastante... Sí, acá tenés que andar caudaloso, digamos. A 50 ojos. Esta la calle principal. Acá no sé si ya es Perito Moreno o cambió de nombre a Maipú. Acá puedo doblar, sí. Sí, en esta y van fuertes. Che, ¿yo me metí bien? ¿Esto es una calle? Sí, es para doblar, es para cortar. Ah, mira. Que no te tengas que ir hasta el fondo. Acá queda la IBR a la espera de que volvamos. Nos vamos a embarcar. No lo teníamos para nada pensado que iba a suceder esto. Es más, para los que vieron el video, y si no lo vieron te lo recomendamos, te lo dejamos acá en el link para que lo vayas a ver. Cuando contamos y mostramos de la ciudad y hablamos de los precios, de todas las cosas que hay para hacer, que dijimos que no lo íbamos a poder hacer por cuestiones económicas, estaban lejos de nuestros presupuestos. Pero hace unos días, hace poquitos días, sí está, en verdad sigue estando, pero bueno, hace unos días se comunicó por las redes Valeria, una señora que nos hizo una oferta que no pudimos rechazar. Se comunicó con nosotros y Vale nos hizo el gran regalo de 2 tickets para poder hacer la embarcación. Otra de las cosas que pasa acá atrás es que nos trabamos, se me traba la lengua. Acá estamos donde están todas las oficinas para hacer los diferentes tours, para contratar los diferentes tours, y donde tienen la información que ya se lo hemos mostrado, que es también donde está el famoso cartel de Ushuaia, que nos da la bienvenida, en verdad. Vamos a conocer el faro del fin del mundo. Acá están los catamaranes. Vamos a andar en uno de esos catamaranes. Nunca hicimos este tipo de navegación. Y acá tenemos un plano de lo que es el rompehielo Irizar. Increíble, ya hace unos días que está acá. Es un buque que se creó en los años 1978. Fue cuando se botó, se le dice así. ¿Vos sabías eso? Cuando un barco es botado hacia el agua. Lo botaron. Claro, como que lo tiraron. Pensé que lo habían votado, tipo, no, yo bueno, digo que sí, vos que no. Pertenece al ejército argentino. Y bueno, y cumple la función de ir a la Antártida, de llevar suministros, de hacer expediciones científicas. Por ejemplo, tiene una capacidad para llevar a más de 300 personas. Y desde el año 1978 está en funcionamiento. En verdad estuvo alrededor de 10 años parados, porque en el 2007 tuvo un incendio donde el rompehielo sufrió una pérdida del 80% de destrucción a través de ese incendio. Y bueno, estuvo bastantes años, hasta creo que en el 2017, cuando volvió a ponerse en funcionamiento. ¿Estás nerviosa? Pero la verdad les voy a decir, tengo miedo de vomitar, sinceramente. ¿Pero por qué tanta ansiedad? No sé, tengo miedo de descomponerme y bueno, a lo que vamos a vivir también, obviamente. Sí, bueno, ahora vamos a ir hasta donde tenemos que hacer la fila. Nosotros vamos a hacer el faro del fin del mundo y la isla de los lobos. Bueno, esta tarjeta de embarque, por ejemplo, sale 20.747 pesos, o sea, por persona. Por persona. 40.000, redondeemos. Para hacer la isla de los lobos y para hacer el faro del fin del mundo, vale esto.
Sí. Nombre y apellido, los dos. Hola. Y, hola, ¿cómo están? Bien. Y después pueden sentarse donde quieran. Hay una cubierta superior que pueden acceder a través de la escalera que está allí atrás, Bien. cerrada y una parte abierta. ¿Se puede desde ahora? Ustedes quieran. Bien, perfecto. Mirá dónde estamos. Bueno, vendría a ser que estamos en la planta baja, ¿no? Muy lindo. Esta es la planta baja, además está todo vidriado. Ay, qué trabadita estoy hoy, ¿eh? Ojo. Pero nosotros nos vamos a ir a chumear afuera y ¿a dónde vamos? Arriba. Arriba, perfecto. Bueno, ya hay gente que está tomando mate. Bueno, baños. 3 baños. Recuerdos. Tenemos un mini kiosco acá, un café. Hola, ¿cómo va? Miren lo que es. Yo no puedo creer dónde estamos, Cocho. Mirá dónde estamos. Uy, qué lindo se ve el agua. Qué impresionante, es transparente, ¿viste? Sí. Y después le vamos a contar a qué se debe un poco, que el agua sea un poco más transparente o menos transparente. O sea, que sea un poco más azul o menos azul. ¿Te veniste cargada con datos? Me vine con datos. Datos de colores. Datos de colores. Te parece más grande, ¿no? Vamos arriba, a ver. Yo no lo puedo creer. Queremos mostrar todo, porque la verdad somos afortunados de poder estar haciendo esto. ¿Cachá el sol que nos salió? No, mirá qué solazo, qué solazo. Mirá, acá tenemos para sentarnos. Mirá, mirá lo que es esto. Acá creo que voy a arrancar yo hasta que salgamos y vea el movimiento. Esta es la parte de atrás. Claro, va a salir marcha atrás. Bueno, y acá tenemos otra parte más chica, cerrada, vidriada. Acá donde manejan los capitanes. Ya nos estamos empezando a mover, a Cocho, nos estamos empezando a mover. Se siente súper firme. ¿Sí? No siento que haga, vamos a esperar, no seas ansiosa. ¿Sí? Recién salimos. Aguantá. Pero se siente recontra firme ahora. Ojalá se pueda escuchar porque es mucho también el ruido, estamos prácticamente arriba de los motores, miren. Es increíble lo rápido que nos estamos alejando de la ciudad, yo no lo puedo creer, no esperaba tan rápido. A ver, che, ¿cómo es por acá? Toda la gente disfrutando de un cafecito, disfrutando de ahí un mate. Mirá lo que es esto. Estamos literalmente en la parte del frente. ¡Qué increíble! ¡Qué país! ¡Oh, cómo vibra esto! ¡Miren la mano! Yo no lo puedo creer dónde estamos. Ahí está el aeropuerto, no se alcanza a ver esa estructura chiquitita. El aeropuerto. ¿Y cómo venimos? ¡Ay, bien! No lo puedo creer, estoy re contenta. Miren la vista acá del Monte Olivia y ahí se ve el cerro de los 5 hermanos. Y esta es toda la parte de la caminata que hicimos el otro día cuando fuimos a la estancia Túnel y al río Encajonado. O sea que vamos a ver perfectamente todo por donde estuvimos caminando, costeando el canal. Es increíble que estuvimos caminando por ahí y ahora lo vamos a hacer por agua. No sé, estoy emocionada. Nos animamos a venir acá, ahora sí estamos en el frente, de no Catamarán. Y ahí estamos en la baliza escarpado. Ojalá se escuche con el ruido del motor, del agua y del viento y demás. Pero acá nomás es donde está la tranquera, donde empieza el sendero para ir a la estancia Túnel y al río Encajonado, que es lo que hicimos en el anterior video. Miren, lo que nos costó llegar ahí a Cocho y acá lo llevamos. Horas. Ahí es donde empieza toda la parte del sendero que nos vamos metiendo entre el bosque, ¿no? Que para nosotros fue un montonazo. Dicen que este es el camino que quieren abrir hasta Puerto Almanza para que tenga una mejor conexión con Ushuaia y con el turismo. Todo muy lindo, espectacular, interesante afuera, pero
Vamos a ver cómo se vive desde adentro también. Sí les tengo que decir que ya cambia un montón el sonido, está re calentito. Todos ya se acomodaron con su matecito. Me arrepiento un montón de no haber traído mate y pan, les digo la verdad. Y esta es la vista que tenemos desde acá adentro. Está lindo porque obviamente que no hace frío. Igual hoy nos tocó un muy buen día. Están todos acomodaditos, escuchando su música, disfrutando. Allá están pasando las fotos que van sacando unos chicos que trabajan acá en la embarcación, sacándote fotos después para que vos te lleves un lindo recuerdo. Está espectacular. Prefiero afuera. ¡Y qué cerquita la tenemos también! Estancia Túnel. Un paisaje espectacular por donde lo miremos. Ya en el video anterior mostramos desde otra perspectiva que nosotros veníamos bajando de aquel lado. Una caminata que la recontra recomendamos y ahora lo tenemos así. Miren esta vista. Sigue siendo, chao, saluda, sigue siendo hermosa. Llegamos, te agarré trabajando para las redes, pero llegamos. Acá estamos a metros del famoso faro del fin del mundo. Hay que decir algo particular, hay un olor bastante importante. Hay un olor recontra remil geriondo, no, qué particular, recontra remil geriondo, así les digo, pero es fuertísimo. Miren, ahí está, qué increíble. Wow, estamos todos tratando de buscar la mejor imagen, fotografía, videos, estamos todos apretados. Pero lo que hace el catamarán va a ser dar la vuelta alrededor del islote, que el islote es donde está el faro, para que todos podamos tener una perspectiva del faro y podamos disfrutar de este momento. Nos han engañado, Gocho. Es una mezcla de sonrisa y de engaño total, porque este en verdad no es el faro del fin del mundo. Así como puedan creer, no es el faro del fin del mundo. Ya por ahí calculamos que algunos lo sabrían y muchos no. Nosotros somos del grupo de que no lo sabíamos. Este no es el faro del fin del mundo. En verdad, este faro tiene otro nombre que no lo sé pronunciar, por eso se lo voy a dejar acá para que ustedes lo puedan leer. El verdadero faro del fin del mundo se encuentra en la isla de los Estados, mucho más hacia el sur y mucho más lejos de donde nos encontramos ahora. El verdadero faro del fin del mundo, que dio el famoso nombre a la novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo, es el que está en la isla de los Estados y tiene como nombre el faro San Juan de Salvamento. Y la forma nada que ver a esta tampoco. No son iguales los faros. Esto no quita que este no pueda ser el faro del fin del mundo. Yo creo que le han colocado este nombre a modo de turismo, a modo de traer más personas como nosotros para poder conocerlo, y tampoco le quita lo lindo. Sin duda, este es uno de los iconos más conocidos de la ciudad de Ushuaia. Uno pone el faro del fin del mundo y nos aparece esta imagen, que es un faro que está en este islote y tiene una altura total de unos 11 metros. Este faro tardaron un año en hacerlo, pero empezó su uso en 1920. Hoy por hoy ya está con panel solar. No me salía electricidad, panel se maneja remotamente y tiene panel solar. Nos estamos acercando a la isla de los pájaros y es impresionante porque la primera sensación que te da de lejos, hasta que no nos acercamos un poquito más, parecen pingüinos. Y después tenemos lobos marinos, están recontra descansando. Y en esta zona podemos ver lobos marinos de un pelo y lobos marinos de dos pelos. El lobo marino tiene de un pelo tiene una capa, y el lobo marino de dos pelos tiene dos capas de pelo. Increíble la cantidad de cormoranes que hay. Acá se siente así el olor. Cómo cambió el clima cuando estábamos llegando al faro que está ahí de fondo.
había bastante viento y acá no corre nada de viento y hay más, se siente más calor. Lo que sí estaba viendo que no es solamente por las heces de los pájaros, que se siente muchísimo olor, sino que también hay muchísimos restos de comida que los pájaros traen. Están comiendo ahí un cacho de carne, que son obviamente de ser peces, y los cormoranes, y de lejos sí parecen totalmente pingüinos, pero no, acá ya de cerca no. Miren el tamaño de esa alga también, ¿no? Y lo acostumbrado que también están los animales a estas situaciones, porque no se mosquea ni uno. Parecen todos cachorritos de perros el ruido. Sí, se resacuden, se muerden, porque se tiran encima uno arriba del otro y ahí empiezan al griterío. Y estoy en el baño, para mi suerte, ocupado. Tiene baño, bueno, me voy a apurar, voy a hacer pis. Tiene esta ventanita para poder mirar, espejito. Tenemos una mini piletita, miren lo que es la piletita. Bueno, y lo necesario, espectacular. Estamos acá hablando con la guía de turismo y con el capitán que está por ahí. No quiero hablar muy fuerte porque está hablando a través del micrófono, le está contando a las personas, a los demás turistas lo que vamos a hacer. Vamos a desembarcar en esta isla, pero también lo que nos estábamos contando, que esto, todo que vemos acá, es la parte de Chile y esto es la isla de Navarino. Pareciera que fuera todo tierra, pero en verdad son islas muy grandes que obviamente están divididas por agua. Pero bueno, acá con esta perspectiva pareciera que estuviera todo unido, pero no es así. Acá lo que estamos viendo son los cormoranes, están en pareja y bueno, no sé si se va a distinguir bien, pero todo lo que son huecos entre las rocas son los nidos. Ahí estoy viendo, me llama la atención algunos que le hacen como cierto cortejo. Pareciera que le hacen un cortejo a la hembra. Estamos en la isla Bridges y acá tenemos a tu espalda, podemos tener cómo se ve bien el catamarán de frente. Miren lo que es, me sorprende. Bueno, y justo también acá acaba de llegar otro que es diferente modelo y ese es todo el trabajo que tienen que hacer para poder colocar la, no sé si son escaleras, las rampas para bajar y para subir. Vamos a recorrer un poco acá de la isla. Nos dijeron que tenemos unos 20 minutos. ¿Para dónde? Para allá está el punto turístico, pero vamos para acá. Vamos para acá. Bueno, acá nos encontramos con un cartel con información del pueblo Yagán. Hay fotografías, un poco, bueno, de información. Y ahí están escondidos entre el pasto, que la verdad me da mucho a películas de terror eso. Imagínate estar ahí ranchando y te encontrás con esa figura ahí atrás. Podrían avisar que cuando uno baja se encuentran con esto. No sé si se va a ver, pero da miedo eso ahí con las pelucas negras. ¿Qué onda con esto? ¿Qué sería esto? Se le voló el techo. ¿Qué hay? A ver. Bueno, no se puede entrar, está con una soguita. A ver de acá. Acá se puede ver. Una mesa, fotografía de herramientas que usaban los pueblos originarios. Algo de información que leímos ahí en un cartel, que bueno, esta isla lo que era en su momento fue un puerto natural usado por pescadores artesanales. Entonces, en fin, esta isla era un puerto usado por los pescadores. De las islas estas que estamos viendo a los costados, por lo que venimos viendo, son muy altas. En cambio, esta, que es lo que nos llamó la atención, tiene como si fuera una playa. Entonces, por eso pensamos que tal vez... A ver, vamos a chumear allá. ¿Qué tal? No, ¿Qué tal vez? Por eso era un puerto natural, porque tenía playa y podían desembarcar más fácilmente. Y acá estamos reunidos todos. Acá supuestamente hay una vista panorámica, no sé para qué lado será. ¡Somos iguales! ¿Para dónde es la foto panorámica acá? La foto no, la vista mejor dicho. Permiso. Yo creo que debe ser esto. Sí, esta es la vista panorámica. Ahí dice, mirador del canal Bill. Nos da la información del Monte Olivia, la altura del Bisinguerra. Y nos da la señal de cuál es cada uno. La verdad que está muy buena la vista. Tenemos bien de frente a la ciudad. Se ve cómo está ahí en la falda de las montañas. Muy bonita vista. Miren aquel fondo nevado, ese me puede.
Bueno, ese fondo nosotros no lo vemos jamás si no salimos al canal, Claro, por ejemplo. esta vista solamente es única de acá. ¿Se acuerdan que hoy temprano les comenté cómo era el tema de la densidad del agua, del color? Esto se debe a que, por ejemplo, el Pacífico tiene muchísima más densidad de sal. Entonces es por ende que es un agua muchísimo más pesada y a la vez es un agua muchísimo más oscura. En cambio, el Atlántico tiene mucho menos densidad de sal y es un agua mucho más transparente. Pero en el canal de Beagle, en su recorrido, entra agua de los dos mares, generando otro tipo de agua que también ayuda y colabora muchísimo a la cantidad de especies que hay ahí, porque podemos tener especies tanto del Pacífico como del Atlántico. Miren por donde estamos pasando, no sabíamos de este lugar tampoco que íbamos a pasar. Todo lo que estamos viendo acá, hay algunos cormoranes, pero también hay en su gran cantidad son gaviotas cocineras, que nombre peculiar que le dicen gaviotas cocineras por el hecho que se alimentan de la basura, o que van detrás de los barcos, que van detrás de los desechos que el humano va dejando, ¿no? Pero lo lindo de esto es que acá lo podemos ver en el ambiente natural. ¿Qué tal la señora? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo se vive acá adentro? Acá vamos a sacarnos un poquito. Vivimos con los lentes puestos, pero si bien está nublado, es increíble como el reflejo del agua y la parte de La resolana. La resolana te pega re fuerte. Acá adentro está mucho más lindo. No, acá adentro se da cuenta que vas en un deportivo. Estos asientos son Sí, son súper muy cómodos. Y como, bueno, hoy el canal está muy tranquilo, no hay viento, entonces no hay oleaje. Ya estamos nuevamente en suelo firme en la ciudad. Igual no dejamos de estar en una isla. Ojo, Perry. Vinimos a buscar una cosa en la moto, unos papeles, porque le vamos a mostrar otro lugar. Y un dato que no sé si muchos lo saben, pero... Yo creo que no, porque nosotros no lo... Bueno, mucho se le escapa esto. No lo sabíamos. Así que vamos a agarrar los papeles y vamos a ir a un lugar muy cerquita acá de donde estamos. Y le vamos a mostrar otro detallecito de Ushuaia. Escúchame, Me queda muy tu bien. moto está allá. ¿Qué haces acá? Mirá. Esto es un Kawasaki Ninja 1400 centímetros cúbicos. Vienen de Neuquén, Andrea y Paulo. Bueno, ambos viajan en moto diferente. Paulo viaja en la Ninja y vos, Andrea. En un CF. Ah, 400. bueno, 400. Sí. Ah, pues tampoco andan en algo chiquitito. chica. Miren esta trompa. Acá No, es nos comentan que impresionante. esta moto supera los 300 kilómetros y yo estaba deduciendo que más o menos que en punto muerto debe alcanzar esta moto la velocidad que alcanza la EBR a fondo, más o menos. Es la primera vez que veo una moto pistera con anclajes para llevar un mini equipaje. Veo que entra algo muy chiquitito acá. ¿Un bidón? Un bidón de combustible. Y de este lado otro. Ah, acá el equipaje es combustible. Es increíble. No, yo no me imagino. Wow, es impresionante esto. Sí, 400 centímetros cúbicos. Calcula que yo llevo 12 años arriba de 125 centímetros cúbicos. Bueno, pero por ahí si entramos a multiplicar, llegamos. Es mucha la diferencia y No, ahí. Qué macanudo los chicos y qué flor de moto. Estamos en la Secretaría de Turismo de Ushuaia, que está frente al puerto. Ahí están todos los locales, ahí detrás está el cartelito donde hoy habíamos iniciado el viaje. El video, perdón, el A video. esta zona van a venir
es imposible no venir porque necesitas tener la foto del cartel de Ushuaia. Así que tienen que aprovechar, cruzarse y venir hasta acá a buscar lo que les vamos a mostrar ahora. A ver, pase señora. Bueno, acá donde te dan toda la información, tenés folletería de todo lo que se puede hacer de las diferentes empresas. Pero ahí está lo que venimos a buscar. Que cuando nos enteramos no lo podíamos encontrar, pero bueno, está acá. Vamos a esperar un poquito que se desocupa, así se los mostramos. Esto es lo que venimos a buscar, estos famosos sellos que se pueden... Ahí están, los sellados que te hacen en el correo del fin del mundo, que esos hay que tienen un costo, pero acá hay algo particular, Acocho, que es que... Lo bueno es que estos sellos no solo que tenemos varios, sino que son totalmente gratuitos, así que podés sellar todo lo que vos quieras y llevarte un recuerdo. Así que nosotros vamos a hacer sello del diploma cuando pasamos ahí por Harwen. Porque este fue nuestro primer sello. Así que vamos a filmar todo lo que tenemos ahí. Vamos a filmar, a sellar. A ver. Ahí está. Sí, Ushuaia. La ciudad más austral del mundo. Ya tenemos todos los sellos, nos hemos llevado todos los sellos en varios papeles, no solamente en ese diploma, sino en otros papelitos también de recuerdo y para algunos regalos. Hoy ha sido un día increíble. Yo sinceramente no tenía tanta expectativa a la navegación y fue algo impresionante, algo único. No solamente lo del faro, sino disfruté mucho la navegación, disfruté mucho del día. Se prestó. Todo el entorno se prestó. Ushuaia hoy se prestó con el clima. Ha sido un día increíble y ojalá lo hayan disfrutado, ojalá hayan podido conocer un poquito más de Ushuaia a través de este video. Siempre tratamos de mostrarle lo más natural posible y de cómo nosotros lo vivimos, cómo nosotros disfrutamos, qué nos parece, y también agregándole siempre un poquito de información a lo que les mostramos. Si te transmitimos un poquito así de energía, nos tenés que seguir en Instagram, sigo trabada en Facebook. Estamos cansados. Obviamente, si estamos cansados, dale like, compartí, suscríbete y sigamos viajando. Que eso nos ayuda un montón, de verdad nos ayuda un montón que dejes un comentario, que dejes un like, que compartas el video, nos ayuda un montón, como también nos ayuda un montón que lo vuelvas a ver. Ojo, está bueno eso, que lo vuelvan a ver. Repetir, te has tomado un matecito, te vuelvo a poner el video. Agradecerles como siempre por estar del otro lado con la mejor onda, en los comentarios siempre dando buen aliento. Recordarles que los queremos mucho, gente linda, los queremos mucho y que nos estamos viendo donde, Acocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¿Ya estaremos fuera de la ciudad? Cachaque Cartel, no creo. ¿Vos decís que nos quedamos a vivir acá? Está pasando igual que en todo lugar. No nos estamos vamos quedando más.